Muy buenas tardes, mis estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera entrega de nuestro acompañamiento de nivel 0 a nivel 1 en el Wall Street. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre algo llamado la estructura básica del Wall Street. Inicialmente tenemos a la Reserva Federal o Fed. Este es el banco que regula toda la actividad económica del país, tanto del Wall Street como los demás bancos que operan en Estados Unidos. Es el mecanismo, es el contralor prácticamente de que todo esto que estamos intentando dentro del Wall Street sea legal y sea legítimo. Ellos son nuestro respaldo. Adicional, te tengo que hablar un poco de la Fed, pero eso lo voy a dejar para un segundo video un poquito más adelante porque este tema es importantísimo, saber qué hacen y por qué es tan importante la Fed. El Wall Street. Nuestro segundo componente es el Wall Street, como lo sabemos. El Wall Street, simple y sencillamente, como lo vimos en el video pasado, es un lugar donde compradores y vendedores se reúnen. Es solo un lugar. Lo que lo hace importante son las empresas que lo conforman. Cada empresa que entra al Wall Street cumple una serie de requisitos para cotizar. El Wall Street viene y agrupa las empresas, cada una de las empresas en base al capital, en base al tiempo de existencia, en base a el rubro que tenga la empresa, lo clasifica en algo llamado índices bursátiles. Los índices bursátiles, señores, vamos a tener bueno, usualmente, inicialmente te van a hablar del Nasdaq, del NYSE y del Dow Jones, pero hay un índice bursátil que por lo general queda oculto, que a medida tú te vas empapando del tema, te hablan del famoso Standard & Poor's 500. Como lo pueden ver, lo tengo con una observación ahí, porque este índice, a medida te vas empapando, aparece este cuarto índice en el que al principio no te hablaban de él. Entonces, los principales índices bursátiles que vamos a manejar son el Nasdaq, el NYSE, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones. Los últimos componentes son el broker y por último tú. Esta es la estructura básica del Wall Street. Ahora vamos a comenzar a hablarte sobre el tema que me interesa el día de hoy. ¿Qué es un índice bursátil? Un índice bursátil en realidad es el registro estadístico de un número. O sea, es un grupo de acciones que tienen particulares similitudes, perdón, que tienen similitudes entre sí, ya sea por el rubro, ya sea por el capital o ya sea por la visión que tienen al corto y al largo plazo. Al agrupar un número de acciones, se pueden levantar lo que se llama estadística. ¿Cómo es el comportamiento de este grupo de acciones en mediano, en largo plazo? Es un índice que por lo general va al alza. Su crecimiento es notable cada 5, 10, 20 años. En fin, en base a un dato estadístico numérico se puede determinar las variaciones o la rentabilidad promedio de las acciones que lo componen. Si el índice bursátil está compuesto por 100 acciones, cada acción individualmente va a dar un dato y ese dato se lleva a la macro, que sumado cada uno va a dar un dato global. Por ejemplo, vamos a ver lo que es un índice macro. Un índice macro para decirles la rentabilidad de un índice. Inicialmente vamos a ver el índice del Standard & Poor's 500, que es un índice que usualmente, por su crecimiento y por su aceptación en cuestiones industriales, es un índice que siempre está al alza. Por lo general, es uno de los índices más apetecibles por la tendencia alcista, porque solo crece, 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 crece año con año, año con año, año con año, solo crece este índice. Esto es lo que nos interesa. Eso significa que las acciones que cotizan en el Standard & Poor's 500 son acciones de alta rentabilidad y que respaldan en realidad la economía directa de Estados Unidos como una economía completamente sólida. Eso es lo que nos dice la estructura de los datos individuales de cada una de las acciones que comprenden este índice. Y la persona que creó el índice
se dio a la tarea de agarrar individualmente las acciones, sumar los datos estadísticos y crear una media, que es lo que nos presentan como índice macroeconómico. Así nosotros podemos darnos una idea de qué está pasando en el mundo relacionado con este índice. Ok. Generalmente las acciones que componen el índice, como te lo había explicado, tienen características comunes, como pertenecen a la misma bolsa de valores. Solo las acciones que comprenden el mercado de Nueva York caen en la categoría de, pueden ser medidas en un índice bursátil de Estados Unidos. Todas las acciones que cotizan en Estados Unidos van a ser medidas y cuantificadas en la bolsa de valores de Nueva York. También es muy probable de que la agrupación en un índice tiene que ver con su capitalización bursátil. ¿Qué es esto? El tipo de capital con el que cuenta la empresa. Ese es capital netamente estadounidense, o sea, en dólares, es capital con alguna otra moneda. En base a esa pequeña diferencia es que también son adicionados a otros índices. Pertenecen a la misma industria. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnológicos, todos nos dicen el nombre de Nasdaq. La mayoría de las empresas que cotizan en bolsa tecnológicas, que se dedican a la venta de chips, computadoras, creación de patentes tecnológicas, todas pertenecen directamente al Nasdaq. Eso es lo que hace un componente del índice. Dentro de un índice pueden haber miles y miles y miles y miles de empresas. Y es aquí donde el alumno puede empezar a empaparse del mundo bursátil, saber qué empresas son las que cotizan dentro de un índice en particular y poder trabajar con las empresas que a uno le guste. Es aquí donde de esta forma es que uno puede empezar a decidir cuál es su portafolio bursátil. Ok, ¿para qué sirven los índices en realidad? Los índices bursátiles sirven como referencia para una inversión pasiva. ¿Te acuerdas lo que te acabo de explicar de que el Standard & Poor's 500 es un índice que solo al alza año con año hace altos históricos y que solo al alza lleva? Ese tipo de información que te acabo de dar serviría para el corto y el largo plazo. Para corto, buscar el momento correcto para una inversión al alza, y para largo plazo, dejar una operación hoy y sacarla dentro de 20 o 40 años con una ganancia considerable. Eso es lo que hacen los índices bursátiles. Están pensados para darte una información extra para ver cómo se comporta realmente tu acción a comparación de otras acciones relacionadas en el mismo rubro, para que te puedan decir si realmente la inversión donde estás va a ser a largo plazo rentable o vas a tener problemas inmediatamente. La mayoría de las personas que son rentables operan sus acciones combinadas con los índices bursátiles. Entendimos y comprendimos que el 100% de las decisiones tienen que girar con el acompañamiento del índice bursátil. Cuando tomamos la decisión de Netflix, no puedo dejar de lado el índice de Nasdaq. Ambas cosas me tienen que decir lo mismo. Exactamente como cuando agarro Apple, el Standard & Poor's 500 o el SPY deberían decirme las dos cosas en la misma dirección. Y eso hace que se potencien las operativas. Para eso sirven los índices bursátiles, para tener la certeza de que realmente la operación que vas a meter está en tu favor o está en contra. El índice bursátil es una especie de mar de información. Cuando tus operaciones van en contra de tu índice bursátil, por lo general te termina paliando horrible esas operaciones. Pero eso lo vamos a ir viendo en otros videos. Actualmente te tengo que mencionar cuáles son los índices más comunes. El Nasdaq, el Standard & Poor's 500, que es un índice que por lo general no te lo mencionan, está oculto, pero de repente te sale. El NYSE y el Dow Jones. Vamos a ver un pedacito qué son estos componentes. El NYSE por sus siglas en inglés,
es la bolsa más importante a nivel mundial. Además que es el mercado con mayor número de acciones registradas y con mayor número de operaciones en el mundo. Prácticamente es la bolsa de mayor tamaño en Estados Unidos. Vamos a ir viendo los componentes, las acciones que componen el NYSE. Esto se busca así. Te vienes aquí, al Google, pones mercado bursátil de NYSE para que tú puedas leer un poco más qué es el NYSE, cuáles son las siglas y por qué es tan importante este índice. Este es uno de los índices más viejos que tenemos. Los componentes de las acciones que integran al NYSE están acá. Eso se busca de la misma forma. ¿Qué acciones componen al NYSE? Aquí te muestro yo las acciones, como tú puedes ver, acá está el nombre de la acción. Triple M. Cada una de estas acciones en realidad es lo que compone al NYSE y es con lo que yo puedo trabajar. Para mí el NYSE y el Standard & Poor's 500 son la misma cosa. ¿Cómo? El NYSE casi no te lo mencionan, el que te mencionan más seguido es el Standard & Poor's 500. Entonces, para mí la lógica fue esta. Me hablan del NYSE, pero en realidad las siglas con las que mencionan ese índice bursátil es que Standard & Poor's 500. Entonces, para mí, el que manda y es más importante es el Standard & Poor's 500. Ok, como puedes ver, aquí tienes un enorme listado con solo uno de los índices. Cada una de estas empresas es una oportunidad para hacer dinero siempre y cuando te dediques el tiempo de aprender cómo mueve tu acción y cómo mueve tu índice paralelo a tu acción. Aquí, como te lo estoy mostrando, tienes un mundo enorme de posibilidades. Miren, aquí está la Coca-Cola, está en el NYSE. Muchas de las empresas muy comunes, inicialmente te voy a pedir de que te tomes el tiempo de revisar cada uno de los nombres de las acciones y vayas evaluando cuáles conoces para que te vayas empapando de cierto número de acciones y puedas empezar a centrarte en algo en particular. Cuando tú entras al mundo de bolsa, tienes un millón de cosas que seleccionar. No puedes trabajar en todas al mismo tiempo. Tienes que aprender a seleccionar lo mejor. Te acabo de mostrar unos ejemplos de lo que constituye el NYSE. También lo vas a poder hacer con el índice del Standard & Poor's 500, el índice de Nasdaq y el índice del Dow Jones. Vamos a seguir con la explicación. El Dow Jones es uno de los índices que más me gusta. Es uno de los índices más antiguos que existe, pero está compuesto exclusivamente de capital estadounidense. O sea, las empresas que lo constituyen son netamente estadounidenses y con capitales en dólares, fuertísimos capitales en dólares. Es uno de los índices que más me gustan. Por lo general, este índice golpea a los otros. Cuando el Dow Jones está en rojo, por lo general todos los demás índices colapsan y se ponen en rojo, porque están siendo golpeados directamente en la economía de Estados Unidos. Estas acciones tienen el poder de mover otro tipo de mercados. Por lo menos en lo que yo he visto, de las veces que el Dow Jones se ha puesto rojo, ha sido un relajo en los demás índices. Eso lo digo en base a mi experiencia. Si tú tienes otro tipo de conocimientos, te pediría de que comprobaras si estoy en lo correcto o definitivamente estoy equivocada. Esto te lo digo en base a mi experiencia. El Dow Jones también tiene sus componentes. Como lo puedes ver, tú puedes venir y buscar qué es el Dow Jones en el Google. También las empresas que lo componen para que tú tengas un referente de qué acciones integran este índice y cuáles acciones puedo trabajar individualmente para tener una idea y saber cómo buscar. Vamos a hablarte un poco también del favorito mío. El índice de Nasdaq para mí es el índice más importante porque a mí me gusta la tecnología. Los otros índices casi no me son importantes. Directamente me centro en el Nasdaq porque por mi forma de ser coincido
con la visión de muchos de los CEO que crearon ciertas empresas tecnológicas que es muy similar a la mía, entonces coincidimos, hay una empatía y por eso me gustaron Acciones Muy Difíciles, simple y sencillamente por la visión de los dueños de las empresas. El mercado lo que hizo fue agarrar las empresas que a mí me gustaban, su visión, y las puso todas en el mercado de Nasdaq por tratarse de tecnología. Prácticamente es un mercado donde está todo lo fuerte de valores electrónicos, tecnología, patentes de productos electrónicos. Está compuesto por más de 3.800 acciones, empresas. Por ende, vas a tener un sinnúmero de oportunidades para poder invertir en este mundo. Como puedes ver, mis acciones favoritas están acá, en el Nasdaq. En el Nasdaq tengo una de las empresas que tanto me gusta. Me gusta Alphabet, que es nuestra querida Google. Como puedes ver, te va a aparecer el nombre de la empresa, pero adicional te va a aparecer el sticker symbol de la acción, así como la vas a buscar en tu plataforma de broker. Miren que aquí tenemos a Apple, aquí tenemos a Boeing, Biogen, perdón, Biogen. Esa me gusta bastante. Tengo otra, eBay, que está muy popular ahorita. Electronic Arts, también Facebook, me gusta bastante. La Yield, es buenísima esta acción. Eso es en base a aquí, como puedes ver, cada una de estas acciones, cada una de estos componentes va a abrirte la posibilidad de que tú te centres exclusivamente en una de las acciones. Recuerda que el índice es una referencia de dónde vas a poder invertir, pero no significa que no puedas invertir directamente en los índices bursátiles. También Wall Street ha creado lo que es inversiones dentro de los índices con contratos de opciones y con directamente acciones. No me gusta trabajar con los índices, preferiría trabajar en las acciones. ¿Por qué? Porque hay acciones que mueven más dinero más rápido en poco tiempo. El índice es un poco más tardado, requiere de mucho más tiempo en el mercado para una ganancia significativa, y una acción por menos tiempo te da más ganancia. Entonces, para mí es preferiblemente invertir en las acciones. Unas de mis favoritas son la Nvidia y la Netflix. Estas me encantan. Nvidia es una de mis regalonas y Netflix se pone muy especial de vez en cuando, que hay días en los que en 60 centavos de movimiento te da $200, así de loca de repente, pero pasa. Es una de las acciones que más me gustan. Aquí tienes a Starbucks, muy buena acción. Esta bandida de Tesla es mi némesis. Esta me encanta, pero es dura acción. Así te puedes dar una idea de dónde comenzar a invertir. Empieza a revisar el listado de las acciones para que tú puedas decir, esta empresa la conozco, como el caso de PayPal. Si te gusta, puedes tomarla, puedes trabajarla. Aquí puedes ver que está el sticker symbol para que tú puedas empezar en tu plataforma. Lo mismo para el Dow Jones. El Dow Jones, una de las empresas que más me gusta es Boeing. Y nuevamente aparece nuestra estimada Apple. Como puedes ver, una empresa puede cotizar en dos índices al mismo tiempo, dependiendo del tipo de capital. Apple está en dos índices. Está en el Standard & Poor's y está en el Dow Jones. En el Standard & Poor's por ser una acción fuerte. Y en el Dow Jones por ser directamente un capital netamente en dólares exageradamente fuertísimo. Esa es la conclusión. En el Standard & Poor's, pues por ser tecnológica y la tendrían, debería de estar en el Nasdaq, pero está en el Standard & Poor's, ahí la clasificaron. También la metieron en el Dow Jones por el tipo de capital que tiene. Así vas a encontrar, y la pregunta es, ¿a qué le presto atención? Simple y sencillamente, prestarle atención en el caso de Apple, SPY. Como puedes ver, aquí está la Coca-Cola, aquí está el sticker symbol de la Coca-Cola, y así es que se puede ir dando cuenta uno de qué empresas son las que cotizan en bolsa, a qué mercado pertenecen y en cuáles tengo que prestarle mayor atención. Simple y sencillamente. De esta manera, vamos a seguir un poquito con la explicación.
El Standard & Poor's 500 para mí es el mismo NYSE, el de arriba. En el de arriba, cuando yo busqué las siglas en inglés, directamente en la plataforma de inversión de mi broker no me aparecía nada relacionado de NYSE. Me aparecía solo el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el Dow Jones. Entonces yo asumí que el NYSE y el Standard & Poor's 500 es la misma cosa. Ok. El Standard & Poor's 500, como lo pueden ver, es uno de los mercados bursátiles más importantes en Estados Unidos. La misma cosa que dice allá arriba. Se le considera el índice más representativo en situación real del mercado. Exactamente lo que dice allá arriba. Este índice se basa en la capitalización bursátil de 500 empresas que poseen acciones que cotizan en la bolsa de NYSE o bolsa de Nasdaq. Prácticamente, como les decía, para mí, NYSE te lo mencionan, pero te lo reflejan estadísticamente hablando como SPY. Entonces, para mí, Standard & Poor's y NYSE es la misma cosa. Como tú puedes ver, las clasificaciones que vas a tener y los índices bursátiles que vas a tener disponibles para poder revisar las listas de acciones que los componen van a ser el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, el Dow Jones, el NYSE y el de Standard & Poor's es la misma cosa. Para no aburrirte, tú te puedes venir acá al buscador de Google e informarte un poco más de los índices que son. Si no me entendiste muy bien lo que son los índices financieros, puedes empezar a ver cuál es la diferencia entre cada uno empapándote un poco más de este tema. Cuando ya te sientas cómodo con la información que tienes, puedes saltarte a las acciones que componen cada uno de los índices para que tú puedas ver qué acciones son las que le integran y empezar a seleccionar las acciones con las que vas a trabajar tú directamente en el mercado y así crear tu primer portafolio de inversión en base a las compañías que conozcas. A medida de este paso de empezar a trabajar con acciones que conozcas, tú vas a empezar a descartar. Vas a decir, esta me gusta cómo se mueve, pero esta no, esta sí, esta no, esta sí. Y ahí de 10,000 acciones vas a terminar trabajando como con 7, 10 acciones máximas. No es trabajar con todas, es saber cuál es la que te gusta a ti y saber cómo leerla, aprender y tomar el tiempo de leer la estructura de la acción, cómo se mueve, cómo se comporta en el EPS, cómo le afectan las noticias negativas, cómo le afectan las noticias macro, si los macaneos de Tron le afectan directamente. Todo ese tipo de cosas llevan tiempo, señores. Esto no es un mercado donde vas a sentarte 2 segundos siendo completamente novato y vas a ganar $10,000 solo por conocer que Discovery invierte en Wall Street. No, señores, se los vendieron de una manera falsa. Quien te diga que vas a tener resultados en los primeros 2 segundos solo por hacerle clic a un botón te quiere estafar y te está viendo la cara. No se lo permitan, señores. El trader que gana en esto tiene de experiencia 5 años y de consistencia tuvo que haber pasado como mínimo 8 años de pruebas y errores. Los ganadores consistentes que yo conozco tienen 14 años de estar invirtiendo. Esto no es un juego, no es de la noche a la mañana, señores. Así que no los engañen. Espero les haya gustado nuestro primer video sobre los índices bursátiles. Prácticamente iremos avanzando poco a poco en diferentes temas como son los tipos de acciones, velas japonesas, la estructura de los precios del mercado, los sticker symbol, cómo buscar el nombre de tu acción, en fin, eso poco a poco lo iremos avanzando. Espero te haya gustado mi tercera entrega en la que hablamos de la estructura básica del Wall Street y sobre lo que son los índices bursátiles, cómo el Wall Street clasifica las empresas de acuerdo a su capital, de acuerdo a su rubro y de acuerdo a la importancia que tenga de la empresa dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Los 3 índices importantes son Nasdaq, Standard & Poor's 500 y Dow Jones.
Nasdaq y NICE, NICE y el Standard & Poor's 500 es la misma cosa, pero en bolsa, por lo menos en el broker en el que yo trabajo, no te van a hacer la mención del NICE, te lo van a llamar como Standard & Poor's 500, es la misma vaina. ¿Para qué te sirve esta información? Simple y sencillamente para saber si tu acción, la que tienes en la cabeza en este momento, cotiza sí o no en bolsa. Tu misión y tu tarea es ir a investigar qué son estos índices, tomar un poco más de información de toda la información gratuita que hay en Internet y adicional ver qué acciones te gustaría trabajar más adelante en bolsa en base a los listados que ya existen. Y así se te quita la enorme tarea de saber si tu acción cotiza o no, de hacer una búsqueda de otro tipo para saber si tu acción cotiza en bolsa o no. Con los listados es mucho más fácil saber y así te vas a ir dando cuenta qué acciones están ahí que te gustaban pero no sabías si cotizaban. Ha sido un placer haberte servido. Cualquier duda, sugerencia, comentario me lo haces saber. El tema del día de hoy fue estructura básica del Wall Street y los índices bursátiles. ¿Qué son? En la próxima entrega hablaremos de la Fed y poco a poco me iré metiendo a los patrones técnicos y a los brokers. Que tengan feliz día. Chau, chau.